roda la nariz cuando siente que anda por ahí. Perro negro se tapa en la noche con tu camisa y muerde tu corbatín. Perro negro sale donde está. Perro negro que te huele ahí. Perro negro te atenaza con los dientes. Sobre tu mente juega feliz. Perro negro dueño de tu paz. Perro negro carcelero. Y ahora sí, le damos formalmente la bienvenida a la columna de Julián. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien. Bueno, vino acompañado hoy. Sí. Vamos a seguir un poco la línea de lo que esbozamos el otro día. Hablamos de estos centros de atención primaria. Que, bueno, hoy vamos a meternos un poco más en lo concreto y en lo muy cercano. En lo muy cercano a nosotros. Está con nosotros en la tarde de la Carpin City la doctora Carolina Udaquiola. Ella es médica generalista. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Ella coordina el centro, el CAPS, de aquí de Cerro de Oro, y está en el de Barranca Colorada también, ¿no? Así es. Así es. Bueno, muy buenas tardes, bienvenida. Esta columna que hacemos cada semana con Julián, donde vamos abordando temas que hacen mucho, uno no se da cuenta, pero hace mucho a la vida cotidiana de todos nosotros. Así que, dele nomás. Bueno, ¿te acordás que la columna pasada hicimos una breve descripción de lo que fue el programa breve de Floreal Ferrara, de la TAM2? Sí. Y veníamos hablando en varias columnas de salud como derecho, de la importancia de centrar nuestro sistema de salud en la atención primaria de la salud. Y bueno, lo mejor que pudimos, creo, hacer en este momento es traer a una médica generalista de carne y hueso y para charlar de estos aspectos que muchas veces lo hablamos en teoría, que Carolina nos cuente con lo que hace ella normalmente en el terreno de trabajo, ¿no? Y yo empezaría preguntándole a Carolina, ¿el médico generalista es un especialista? Qué pregunta. El médico generalista y de familia, Ajá, que se llama de las dos maneras, es una especialidad médica que tiene una residencia que dura 4 años como las otras residencias. Así que cuando la terminás, tenés un título de especialista. Exacto. No saliste de la facultad y quien sale de la facultad es generalista o, como muchas veces dicen, es clínico. Tanto clínico como generalista son especialidades. Lo hemos aprendido en esta columna. Pero ahora, como decías, se hace concreto, ¿no? Bien. Con alguien que se dedica especialmente a eso. ¿Y qué un generalista, mientras se forma como generalista, en dónde lo hace? ¿Bajo qué sistemática de aprendizaje? ¿Qué rotaciones hace como para después terminar como un especialista en medicina general? Qué pregunta complicada que me hiciste. El médico generalista, la primer característica que tiene es que va a tener mucha diversidad según el contexto local en el cual se desarrolle. Qué bueno eso, ¿no? Muchas veces hablar de contexto Sí, claro. O sea, es todo un tema, ¿no? Para después desarrollar. Lo social, lo político y lo poblacional es fundamental para el desempeño de esta especialidad. Claro. Y la formación, si bien hay una formación con conocimientos, herramientas y destrezas básicas que tenemos que saber, tanto desde lo teórico como lo práctico, después, según si uno hace la residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en un medio rural, va a tener, digamos, diferencias significativas, características propias. Claro. Pero básicamente se forma en todo lo que es atención de un niño, Ajá. que lo pueden llamar como rotación por pediatría, Ajá. mal llamado, pero bueno, sí. Todo lo que es la atención de los niños, lo que es la atención de la mujer, la salud de la mujer, aspecto ginecológico, todo lo que es la parte, mucho hincapié en la parte de salud sexual y reproductiva, lo que es la consejería antes del embarazo, el acompañamiento en el embarazo, después del embarazo, el acompañamiento en casos de querer abortar, que también son cosas que suceden y que están muy tapadas, pero bueno. Después también rota por clínica de adultos. Ajá. Y después traumatología, cosas básicas de cirugía.
Lo que caracteriza al médico general es una atención holística, integral, pero no de solamente la persona, sino de la familia y de la comunidad que tiene a cargo. Claro. O sea, para empezar a entender la especialidad hay que empezar a hablar de comunidad a cargo y empezar a abrir y salir un poco de lo que es la enfermedad, el proceso de enfermedad en sí, y empezar a hablar proceso de la vida, que es salud-enfermedad. El médico generalista acompaña en ese proceso, desde que el niño nace, desde que está en la panza de la madre, hasta que es un anciano. Claro. Muy interesante, ¿no? Son todos aspectos que por ahí acá los charlamos, pero es muy bueno escucharlo en una profesional que así piensa. Doy fe que así piensan los médicos generalistas, como lo acaba de comentar Carolina, y que, sin embargo, es una rareza dentro de este concepto que muchos médicos hemos tenido, me incluyo, y que se fomentan las facultades con la hiperespecialización y, bueno, en definitiva, tiró palabras como holístico, como integral, como proceso salud-enfermedad, todas circunstancias que no sé por qué están borradas en el pregrado en la Facultad de Medicina, ¿no? Y que uno se las encuentra después cuando tiene que hurgar un poco. Sin embargo, en la formación médico generalista hay que remarcarlo, todo esto es parte de su formación. ¿Se puede decir que casi todos los médicos generalistas podrían decirme estas mismas palabras que vos? ¿O hay internas dentro de la medicina general? Hay una división histórica entre familiar y generalista, ajá, pero a mi entender, digamos... De acuerdo a lo que vos explicás, digamos, parecería ser más semántico que alguna otra cosa, ¿no? Porque sí, en definitiva la integralidad implica justamente no solo como explicabas la persona, sino la familia en su conjunto, con lo cual... Sí, Floreal Ferrara nos retaría. ¿Nos retaría? Sí, pero yo entiendo el planteo que hace Carolina, de que creo que esta medicina familiar, que está bueno, tu nucleecito familiar nada más, y hacer más hincapié en lo comunitario, pero creo que hoy un médico de familia lo ve también, ¿no? Como la comunidad y no nada más el nucleecito familiar y quédate encerradito en tu casa, claro, como casi individualismo, ¿no? No sé si querés corregirme en algún aspecto de eso, ¿no? Pero... O sea, si vos haces yo la hice en la residencia en Esquel. Me dieron una certificación como médica generalista con orientación rural, porque me formaron, claro, básicamente, claro, para trabajar en poblaciones rurales, aisladas climáticamente, por caminos de ripio, o sea, enfocada a una cierta población. Si haces la residencia en el CEMIC de Buenos Aires, te van a dar una certificación como médico de familia, pero la base y la identidad es la misma. Ajá. O sea, pensar en ser médico generalista sin tener el concepto de los aspectos sociales, emocionales y políticos y de la comunidad con la cual estás trabajando es totalmente incompleto. Claro. ¿Y cuál es la relación con los superespecialistas? Porque estamos frágil. Claro, no, porque estamos acostumbrados, y lo hablamos muchas veces acá, de decir, bueno, me duele el codo izquierdo, digamos, y quiero ir al especialista de codo izquierdo, y nada más que al especialista de codo izquierdo, y por ahí nada más que algo que no tiene que ver con que necesito un especialista. Y es el mercado atravesando, claro, pero tenemos esa idea, la tenemos metida en la cabeza. Sí. Claro, ahí yo voy a contextualizar históricamente. En el 1974, en la Declaración de Alma-Ata, aparece lo que es la Estrategia de Atención Primaria de Salud, con el objetivo de que para el año 2000 se alcanzara la salud para todos a nivel mundial. Esa estrategia de atención primaria de la salud es una estrategia que abarca varios niveles. Un primer nivel de atención, formado por los centros de atención primaria de salud, debidamente articulado con un segundo nivel de atención, que es un hospital de mediana a alta complejidad, articulado con un cuarto nivel de atención, que es un hospital con especialidades y mayor complejidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, los médicos generalistas somos parte de la estrategia de atención primaria de salud. Uh-huh. Y desde el 74 hasta ahora, la medicina se mercantilizó notoriamente.
la industria farmacéutica tiene mucho poder y mucha injerencia, entonces lo que se ha estimado, lo que se ha ido es a la especialización de la especialización y a la fragmentación cada vez más fragmentada. Entonces los médicos generalistas y los centros de atención primario es como que en ese contexto estamos actualmente totalmente descolgados. Claro. Pero la verdad es que un primer nivel de atención puede funcionar perfecto, pero si no tiene la debida articulación con un segundo nivel, si yo le tengo que derivar algo a un infectólogo y no puedo comunicarme con ese infectólogo, el paciente se pierde, la familia se pierde, la comunidad se pierde y el objetivo se pierde. Y después dicen, en este lugar no me resuelven nada. Exacto. ¿No? Ese es otro Sí, tema claro. que lo escuchamos frecuentemente. No, ¿y para qué voy a ir a la salita si en la salita no tienen nada? No tienen nada. Se escucha mucho eso. ¿Lo escuchás acá en los CAPS? Sí, se escucha. Se escucha. Es que de verdad lo que se escucha es esta fragmentación entre el primero y el segundo nivel. Uh-huh. O sea, fui al hospital y o yo, por ejemplo, ¿no? Derivo a un paciente a un segundo nivel y no me devuelven una contrarreferencia. Entonces no sé qué se le hizo a ese paciente, qué le pasó. Entonces hay un corte entre un nivel y el otro. Y ahí lo único que pierde es la gente y las personas. Y gana el mercado, ¿no? También. Y gana el mercado, porque terminan yendo capaz a un médico privado para que les resuelva el problema. Claro. ¿Y cómo es el día a día aquí? Concretamente acá muy cerquita, ¿no? En Cerro de Oro. En Cerro de Oro. Y actualmente Cerro de Oro tiene un equipo de salud muy básico, que somos una enfermera, una administrativa, una persona que se encarga de la limpieza. Como médica generalista estoy yo, como pediatra está Patricia Montani. Uh-huh. Pero bueno, por la situación actual de la municipalidad y la contratación que tenemos, hay solamente atención médica 3 días a la semana, lo cual ya está hablando de un sistema ineficiente o frágil. Y después hay un equipo itinerante formado por una trabajadora social, una psicóloga, una nutricionista, que van a atender al centro de salud una vez por semana, una vez cada 15 días, según la profesión. Y el trabajo consiste en la parte asistencial, que se dan turnos programados con un determinado tiempo según la patología que se va a atender. No es lo mismo un control de embarazo que un control de niño sano, que una enfermedad aguda como puede ser un resfrío. Uh-huh. Se contempla eso, se les da los medicamentos básicos, y acá lo importante es que toda la patología prevalente, el 80% de la patología prevalente se resuelve en el primer nivel de atención. O sea, la tasa que hay que derivar a un segundo nivel o a un laboratorio, una radiografía, etcétera, 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 es solamente un 20%. Claro. O sea que un centro de salud que funciona bien realmente genera un muy buen impacto en la salud de la población. Eso en relación a lo asistencial, para no irme de las... Y después lo más importante de los centros de salud, del equipo de primer nivel de atención, que está formado por un médico generalista, pero que necesita un montón de otros actores que actúen uh-huh. sinérgicamente todos juntos, es lo comunitario. Uh-huh. Es todo lo que es la prevención, las charlas, los talleres, el salir a la calle, el ver dónde vive tu población, ese nene que vino 5 veces con bronquiolitis, bueno, dónde vive, qué agua toma, cómo respira, con qué se calefacciona. O sea, si perdemos de vista lo social, dónde vive la gente, claro. de qué trabaja, cómo se sienten, estamos fallando. De poco sirve que después le des un analgésico. Uh-huh. Es tratar la enfermedad. Claro. ¿Y no nombraste un agente sanitario dentro del equipo del CAPS? No, acá en Merlo no hay agentes sanitarios. Es una pieza fundamental. ¿Qué es puntualmente? Bueno, yo me formé les dije, en Esquel. Sí. Esquel, para contextualizar, es una ciudad de 40.000 habitantes que queda en Chubut, muy cerca de la cordillera, donde la atención primaria es muy fuerte. Tienen residencia de medicina general, o sea, hay muchos generalistas en la provincia con la misma formación, con la misma institución atrás, y tienen muchos centros de atención distribuidos estratégicamente, tanto dentro de la ciudad como en las áreas rurales. Y ahí la pieza fundamental son los agentes sanitarios. Los agentes sanitarios son gente de la comunidad, o sea, que nació, que conoce, que vive ahí, que lo que hacen es
caminan el barrio, caminan las calles, ven el estado del agua, ven el estado de los perros, ven el estado de la basura, ven las familias, dónde viven, cómo viven, cuántos son, si hay hacinamiento, si no hay hacinamiento. O sea, el agente sanitario lo que te trae es un mapa de tu comunidad, es el nexo con la comunidad. Entonces vos estás en el consultorio trabajando, pero salís con el agente sanitario cuando hay un caso social, cuando hay un caso que no se puede trasladar al centro de salud, cuando hay que hacer una campaña. Es como la clave. Claro. Pero bueno, acá que es lo que decías antes, ¿no? Que si te conformás con darle un analgésico y te perdés todo el resto, no sirve. Y es esto lo que genera el agente sanitario, en definitiva. La recopilación de esta información. Sí. Bien. Y no hay, entonces, perdón, volvemos a tu pregunta, no hay aquí en los CAPS. Actualmente no. Hubo en algún momento, yo no estaba en la provincia, pero actualmente no hay ninguno. Sería un punto fundamental, ¿no? Claro. ¿Y la comunidad qué participación tiene? ¿Alguna o nada? O sea, esta interacción entre el equipo de salud y la comunidad, ¿hay un ida y vuelta o es simplemente cuando se vinculan por algún tema de salud particular? En Cerro de Oro yo hace 2 años que estoy y la verdad que hoy por hoy ya prácticamente los conozco a todos. Y aparte de conocerlo a todos, lo maravilloso es que vos atendés al hijo, atendés al esposo, atendés a la mujer, atendés al tío, entonces tenés una visión global de esa familia y de esa dinámica. Y la verdad que entre el centro de salud y la gente que se atiende en el centro de salud, la relación es muy buena. Es muy difícil convocar para talleres, para jornadas, para campañas. Ahora la propuesta que estamos organizando es para marzo ir a hacer lo que se llama salud escolar a la escuela, o sea, el control de niños sanos y el apto físico que le piden a todos los chicos para empezar en el colegio, en vez de que los niños vengan al centro de salud y nosotros a la escuela, ir todo el equipo, hacer talleres, estar ahí, hacer una posta para ir cuidando, digamos, atendiéndolos a todos y ver si de esa manera empezamos a hacer... a generar otro tipo de vínculo. Sí, a generar un intercambio un poco más activo para este año 2018. Ese es el objetivo. Está bueno. Sí, claro que está bueno. Y por ahí en un contexto un poquito más citadino como es Barranca. Y Barranca Colorada lo que tiene es que hay muchos especialistas. Digamos, hay muchos profesionales que pasan, que atienden a distintos días, mucha gente, entonces el seguimiento es más difícil. O sea, lo comunitario en Barranca Colorada se pierde bastante. Y la relación entre el equipo de salud también, porque no nos vemos, porque no hay un día para reunirnos, para programar, para proyectar. En Cerro de Oro lo que tienes que hacer tan poquitos y vernos prácticamente todos los días permite que el equipo actúe interdisciplinariamente y no multidisciplinariamente. O sea, no es que cada uno hace su trabajo, sino que entre todos potenciamos el trabajo de cada uno. En el CAPS de Barranca Colorada vos ves eso, que por ahí los especialistas que trabajan ahí no están trabajando como parte de un equipo, sino que van a laburar a su consultorio. Ajá. Es lo que he observado en este tiempo. Claro. Y respecto de la demanda, digamos, de quienes van, por ahí no tanto si teniendo un seguimiento tan cercano en Cerro de Oro de la gente, ¿no? Pero de quienes concurren, está esto de, bueno, no sé, ¿cuándo abren el hospital? Por ejemplo, ese tipo de cosas así de seguir pensando en algo más, si se quiere, impersonal, pero que impacta desde lo edilicio, desde la máquina, desde... Sí, lo que hablamos el otro día de que nuestra comunidad, nuestra sociedad está cortada con el paradigma hospitalocéntrico, claro. Que la salita o el centro de salud no está contemplado como parte importante del sistema, ¿no? Cuando, como dijo Carolina, es el que tiene la capacidad de resolver el 80% de la demanda. Sí, igual en Cerro de Oro, pensándolo, los usuarios del centro de salud están contentos con el atenderse ahí. Claro. Porque llaman por teléfono, piden turno, van, saben que no van a tener que esperar más de 20 minutos, salvo alguna excepción, se van con la medicación.
Todo lo que sean turnos internos que nosotros podamos resolver con el SIC, lo tratamos de resolver, ya sea turno para odontólogo, para el cardiólogo, para el neumonólogo. Lo que sí está a la expectativa del hospital por el tema de las cosas de complejidad. Uh-huh. Por ejemplo, que los laboratorios, que los turnos sean más breves y no de un mes, que las radiografías se hagan más rápidamente, las tomografías, o por ejemplo, especialidades más polémicas como traumatología. Claro. Pero no hay tanta expectativa. Les gusta resolver los problemas ahí donde viven, o sea, ir al supermercadito de la esquina, dejar al nene en el colegio y pasar por el centro de salud y resolver su problema ahí. ¿Y eso fue un trabajo que tuviste que hacer o ya más o menos venía encaminado en ese sentido? Venía encaminado. Ajá. Lo que sí había pasado en Cerro Rodríguez, que había habido como mucho... Cuando yo fui había habido una médica, se había ido, había venido otra, se había ido... El reclamo cuando yo llegué era, si vas a venir y te vas a ir al año, andate ya y que venga una que quede. Como claro. La población demandaba a un médico que se quedara ahí. Uh-huh. Y bueno, más o menos venimos cumpliendo. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes? ¿Cuáles son los temas más frecuentes que tocan a la comunidad de...? No sé si trajo la planilla de estadística. No, bueno, más o menos, alguna idea. No, lo que más se hace en el CAPS es, primero, todo lo que son prácticas preventivas, sí. Control de niño sano, que un médico generalista lo puede hacer. Es bueno aclararlo, ¿eh? No hace falta un pediatra para un control de niño sano. El generalista, yo tenía un pediatra que me formaba, bastante peronista, que siempre me decía, el generalista es el que tiene que ser el especialista en el niño sano, cosa de que cualquier cosa que vea fuera de lo normal, poder consultar o conversarlo o derivarlo a un pediatra. Y a mí me quedó ese concepto y la verdad que es así. Está bueno. Bueno, controles de niño sano, muchos. Cuando haces el control de niño sano, ya aprovechás y hablas con esa mamá o con esa mujer, ¿no? Y le preguntás cuándo se hizo el control ginecológico, cuándo se hizo el PAP, con qué se está cuidando. Entonces ya ahí la captás para que también venga a hacerse sus cuidados o sus prácticas preventivas que le corresponden. Entonces lo más frecuente sería niño sano, control ginecológico, control de la salud de la mujer, con mucho hincapié en todo lo que es la anticoncepción, el control y acompañamiento de las mujeres embarazadas antes, durante y después del embarazo, y después las patologías crónicas prevalentes como hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, que también el médico generalista lo aborda, haciendo las derivaciones correspondientes en algunos momentos, y todo lo que es patología aguda, resfrío, náuseas, vómitos, diarrea, gastroenteritis. Uh-huh. Pero se hace mucho hincapié, si vos ves mi planilla, el 50% es patología aguda o crónica y el 50% son prácticas preventivas. Claro. Y de ahí un poco también viene esta posibilidad, digamos, de atrapar, digamos, el problema en la previa, ¿no? Uh-huh. O de resolver la cuestión en la previa sin necesidad de ir al siguiente nivel, ¿no? Porque este seguimiento de prevención hace que, me imagino, que cuando surge algo, bueno, más o menos ya está el contexto. Sí, ya conoces a la claro. persona, ya sabés cuáles son sus predisposiciones, cuál, digamos, su manera de pensar, de sentir. Y algo importante, que también voy a meter un bocado por si lo quieren hablar en otra columna, es que la parte preventiva, con la medicalización y la mercantilización de la medicina, que excede a la salud, está metida la política y la industria farmacéutica como grupo económico de poder, la parte preventiva, hoy por hoy, es todo un desafío, porque las personas vienen como si el consultorio fuera un kiosco, que me quiero hacer un chequeo de esto, que me quiero hacer un chequeo del otro, que mi vecina tiene esto. Entonces también es explicar y decir, bueno, que sí, que no. Ajá. Algunas cosas generan daño, entonces es mejor no hacerlas. Entonces la parte preventiva ahora tiene mucho hincapié también en explicar qué cosas sí, qué cosas no y por qué no. Más allá de que en la radio o en la televisión, en los medios de comunicación, insisten con ciertas prácticas que no son las más me interesó mucho salud. Este pie que está dando Carolina para un concepto
que ella lo puede desarrollar de prevención cuaternaria, ¿no? Así que buen tema para otra columna. Y todo esto de los chequeos, que yo ya me hice el chequeo, estoy bárbaro, y te metieron fideos por todos lados y tuviste que hacerte un montón de estudios y la mar en coche, que beneficia al complejo médico industrial del que hablamos muchas veces, ¿no? Claro. Bueno, anote ahí en su columnita, en su libretita, como próximos temas a tratar. Pero la verdad es que bueno, es muy, muy interesante, y además, si se quiere, y creo que no es casual, poco difundido, ¿no? Esta especialidad. Es que la verdad es que no conviene que haya especialistas, de médicos generalistas, y que haya centros de salud. Claro. O sea, conviene que haya hospitales y hospitales privados y muchos estudios y mucha medicación. Entonces, políticamente nunca se defendió la atención primaria de salud, el primer nivel de atención de salud. Salvo en algunos lugares del país en donde realmente es necesaria, como por ejemplo en la Patagonia, que los pueblos rurales hacen que si no tenés un buen primer nivel de atención, digamos, claro, la población la pasa realmente mal. Bueno, en una ciudad también la pasa mal si no tiene un buen nivel de atención. Lo que pasa es que por ahí puede satisfacer sus necesidades en el segundo. Claro. Pero, sí, o tiene otras opciones, ¿no? Claro. Pero a todos nos podría ir mejor con un primer nivel fortalecido. Che, y Carolina, no sé si tenemos tiempo, Pablo. Bueno, sí, vamos a ir ya redondeando. Yo quería hacer, así si podés responderlo brevemente, con con las nuevas políticas neoliberales que impuso el nuevo gobierno, ya no es nuevo, el gobierno de Cambiemos. ¿Viste impactado en tu lugar de trabajo, digamos, desfavorablemente? ¿O lo ves parecido? Sí, no, lo que se tiende a destruir directamente el primer nivel de atención. Pero ves actos concretos de destrucción. Concretamente, por ejemplo, Remediar, que es la canasta de medicamentos básicos, en Cerro de Oro nos llega desde septiembre. Claro. Nos tenemos en Alapril, que es el antihipertensivo de primera elección por excelencia. Anticonceptivos lo mismo, no tenemos trimestrales, por ejemplo. Anticonceptivos inyectables trimestrales. O sea que sí, ya está empezando a impactar. ¿No los tenés y no los tenés nada, o tenés alguna provincia? No, están solamente eso en el hospital. Ajá. O sea que la persona que se pone el anticonceptivo y vive en Cerro de Oro arriba tiene que ir hasta el hospital, cuando se lo podría poner a 5 cuadras de la casa. Bien. Así que ves, en cuestiones de fármacos, bueno, y otras veces, bueno, hemos sido compañeros en esta disputa, la CUS ataca en definitiva también esto que queda fuera del mercado, ¿no? O sea, quién se va a hacer cargo, y que cada vez más desguarnecido el primer nivel de atención. Bueno, creo que la verdad que esto está bueno destacar la importancia y la necesidad, ¿no? Que a veces se nos pasa de este nivel de atención que resuelve la vida cotidiana, porque al final es eso, ¿no? Es no complicarle o no perjudicarle la vida de todos los días a la gente. Sí, y otra cosa que quiero decir, porque es lo que a mí me apasiona. Sí. O sea, yo cuando estudié medicina me frustré mucho en la carrera por este modelo médico hegemónico centrado totalmente en la enfermedad. Y lo que me apasiona de la medicina general y del primer nivel de atención es que se puede hacer una medicina más humana. Claro. Porque si vos estás donde esa persona vive, trabaja, tiene su familia, cría sus hijos, lo ves de otra manera. Y cuando lo trates, lo vas a tratar de otra manera. Y cuando pienses en lo que tiene, lo pensás de otra manera. Y cuando le indicás ciertas cosas, lo indicás de otra manera. Yo, antes de indicarle un baño de vapor a un chico, sé dónde vive, dónde no vive, si tiene gas, si no tiene gas. O sea, hay un montón de cosas del aspecto social que, si uno no lo tiene en cuenta, se deshumaniza la medicina. Y creo que, bueno, no sé, para mí una medicina deshumanizada no tiene sentido practicarla. Seguro.
Bueno, muchísimas gracias por esta visita a la tarde de Miravoz. Muy interesante esta columna, que después, como siempre, la van a encontrar en nuestra página de Facebook, en nuestra cuenta de YouTube. Si te suscribís a nuestra cuenta de YouTube, que se llama Miravoz, ahí la vas a encontrar también para repasarla y compartirla. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, Julián, muy bien, como siempre, aportando para... ¿Cumplí para vos hoy, más o menos? Después pase por mi despacho. Ahora vamos a una canción y después seguimos un ratito más.